hablamos ahora, o a esta hora mejor, de la noticia del día en materia internacional, y fue el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quienes se reunieron hoy en la Casa Blanca para discutir los planes sobre la Franja de Gaza. Un encuentro que tuvo lugar en medio de las presiones de los países árabes para que la ofensiva israelí se detenga. Ha trascendido que la Casa Blanca confirmó que Netanyahu se disculpó con Qatar y prometió no volver a atacar de esa forma. Y también compartieron los 21 puntos del plan de paz para Gaza, en el que Trump sería el jefe de una junta de paz, junto con Tony Blair, encargados de supervisar el gobierno de transición en Gaza. Sobre los acuerdos, sobre lo discutido, sobre lo que representa esta reunión, vamos a hablar a esta hora, y por eso quiero darle la bienvenida a nuestro invitado. Se trata de Mauro Embe, analista internacional, a quien saludamos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cómo están? Bueno, pues comencemos inmediatamente hablando de lo que representa esta reunión en medio de los distintos contextos. Uno, la presión que se sigue sintiendo por parte de los países árabes, pero también la presión bélica que siguen viviendo los ciudadanos en la Franja de Gaza. Sí, a ver, esta situación era algo que muchos estábamos esperando ya hace bastante tiempo. Primero, lo que iba a ser las distintas alocuciones de los primeros mandatarios en la asamblea anual, digamos, la conferencia anual de la ONU, ¿no? Donde van de las Naciones Unidas, donde van hablando todos los primeros mandatarios, y después también lo que iba a ser no solo eso, sino la reunión bilateral que tuvieron el día de hoy el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, respecto de la situación en la Franja de Gaza, la situación de la guerra en la Franja de Gaza, que empezó con el ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, y que al día de hoy no solo permanecen todavía 48 secuestrados israelíes, sino también varias decenas de miles de muertos en el lado palestino, por supuesto, en el caso del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, que es llevado a cabo, que lo lleva adelante Hamas, ¿no? Que no distingue entre personas armadas, digamos, terroristas y civiles, más el desplazamiento de decenas de miles ya de gazatíes hacia el sur, con la nueva ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza, que es lo que ha traído la mayor parte de las críticas, sobre todo de la comunidad internacional, que aparentemente hay que ver ahora si el plan Trump, estos 21 puntos de Donald Trump a la Franja de Gaza, que ya fueron aceptados por Netanyahu, hay que ver qué pasa con Hamas, que tendría que responder a esta propuesta. Precisamente vamos a ir revisando también esos compromisos que asumieron públicamente en rueda de prensa ambos mandatarios. Escuchemos inicialmente lo que dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu. Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que cumple nuestros objetivos bélicos, permitirá recuperar a todos nuestros rehenes y desmantelar la capacidad militar y el dominio político de Hamas, y garantizar que Gaza nunca más suponga una amenaza para Israel. Bueno, estamos hablando de un compromiso claro, muy específico y muy preciso, pero es que se da también posterior a otros acercamientos y a otros diálogos y conversaciones que terminaron siendo infructuosas. Eso mismo iba a decir, porque uno puede ver en estos acuerdos ciertas posiciones que son ideales, pero no por eso realistas. Acá hay dos situaciones. En primer lugar, la situación interna y la presión que puede tener el gobierno de Benjamin Netanyahu respecto de las alas más radicales de su gobierno, que dirían: queremos terminar la guerra con el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, y que eso incluso podría llevar años. También a nivel interno, una parcialidad de la población israelí, yo me atrevería a decir ya más de la mitad, que está en contra de la continuación de la guerra y que quiere que regresen los secuestrados. Del otro lado, un grupo terrorista Hamas sumamente debilitado en lo militar, incluso también en la legitimidad para con la población palestina, que podría elegir a un grupo competidor de Hamas, por ejemplo, pero que Hamas sigue teniendo por ahora el monopolio de la violencia en la Franja de Gaza, quizás no legítimo, pero sí el monopolio de la violencia al fin, que difícilmente puede aceptar esto. Pues justamente acá hay una cuestión central que hay que entender. El programa de Trump lo que dice es que Hamas no va a ser parte de un futuro gobierno de Gaza, que no solo va a estar controlado a nivel internacional, presidido por él, con Tony Blair como también uno de las personas encargadas, sino que además Hamas no va a formar parte de un futuro gobierno en Gaza. Bueno, pero si Hamas no sigue teniendo capacidades militares y capacidades de gobierno, como lo hace el año 2006 en la Franja de Gaza,
es muy difícil que no sea parte y que acepte esto. Además, ¿qué va a ser la Autoridad Nacional Palestina la que termine gobernando en la Franja de Gaza con la infinidad de problemas que tiene, que de hecho es la que fue reconocida como gobierno oficial de Palestina por muchos países en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, pero que bueno, el peso que tiene la Autoridad Nacional Palestina hoy frente a la población palestina de Cisjordania y sobre todo frente a la de Gaza es prácticamente nula. Yo creo que acá hay mucho más deseo que otra cosa. Netanyahu, por supuesto, por presión del propio presidente Donald Trump, aceptó esta situación, ¿no? En la que Israel se retiraría de la Franja de Gaza, al menos parcialmente, en tanto los secuestrados sean devueltos. Pero el gobierno de la futura Franja de Gaza, luego de la guerra, es bastante complicado decir qué va a pasar y qué no va a pasar, sobre todo porque es muy difícil que jamás deje las armas. Digo, ¿quién va a ser el actor que va a ser, que va a garantizar que eso pase en el terreno? Claro, pero sobre eso, de hecho, también hay un compromiso explícito por parte del presidente Donald Trump. Escuchemos. Israel tendría mi apoyo para acabar con la amenaza de Hamás, pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. Y si Hamás lo rechaza, lo cual siempre es posible, serán los únicos que queden. Todos los demás lo han aceptado, pero tengo la sensación de que vamos a obtener una respuesta positiva. ¿Cómo se podría acabar entonces con la amenaza de Hamás? Es decir, ¿cómo interpretar este anuncio del presidente? Bien, ahí lo primero que hay que decir es que Estados Unidos no va a mandar ningún portaaviones ni va a poner tropas en el terreno para terminar con Hamás. En todo caso, lo que va a pasar, si es que Hamás dice que no a esta propuesta, que la Casa Blanca le dé luz verde al gobierno de Benjamín Netanyahu para ir contra el grupo terrorista Hamás, pero no con que Estados Unidos lo haga directamente, sino a nivel indirecto a través de Israel, o que le permita hacerlo. No es amenazando, ¿es esta o no es ninguna? Donald Trump le dice al grupo terrorista Hamás, es esta oportunidad y no te voy a dar otra. ¿Se toma o se deja? Si se deja, le va a dar luz verde al gobierno Netanyahu para acabar militarmente con Hamás, porque otras cosas que están dentro del acuerdo es que quizás los líderes Hamás que acepten la propuesta pueden tener un salvoconducto e irse al exterior, que las cúpulas, los militantes, si se quiere, de Hamás, que armados, terroristas, que están en la Franja de Gaza, sean desarmados para poder entrar en una vida, si se quiere, democrática en la Franja de Gaza. Pero es muy complicado, digo, Hamás está contra la espada y la pared. Yo creo que Trump, por un lado, presionó a Netanyahu para que aceptara este acuerdo, pero al mismo tiempo dice, si jamás no lo acepta, Netanyahu va a tener mi luz verde. Y no importa necesariamente que el resto del mundo esté en contra de Israel para hacerlo, sino que con que tenga la veña de los Estados Unidos para realizar la operación militar contra Hamás, lo va a hacer, y sobre todo teniendo en cuenta el perfil del gobierno de Netanyahu y en lo que se ha derivado en estos 2 años después del 7 de octubre de 2023. Y es que, entre tanto, Netanyahu habla de una oportunidad de resolver este tema en la Franja de Gaza, este conflicto Hamás-Israel, de manera pacífica, y apelan también, o apela él, el primer ministro israelí, a la voluntad de Hamás. Escuchemos. Creo que debemos entender que estamos dando a todos la oportunidad de resolver esto de manera pacífica, algo que nos permitirá alcanzar todos nuestros objetivos bélicos sin más derramamiento de sangre. Pero si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo aceptan y luego hacen todo lo posible para contrarrestarlo, entonces Israel terminará el trabajo por su cuenta. Esto se puede hacer de la manera fácil o de la manera difícil, pero se hará. Hablemos precisamente de la posición y el papel que juega Hamás ante precisamente cuando hablamos de posibilidades de resolución del conflicto. A ver, en este caso, Hamás, si es que dice que sí, yo coincido en este caso con las palabras del primer israelí, que puede ser que ponga palos en la rueda para cumplirlo, como así puede ser también que dentro del gobierno israelí las alas más radicales presionen justamente para avanzar todavía más militarmente, y que justamente va a ser, en todo caso, Netanyahu, quien sea dentro del gobierno israelí, que tenga que frenar a estas alas radicales que van a pedir por la continuación de la guerra. ¿Qué pasa? De un lado, en el Estado democrático, digamos, o de un lado con mayor capacidad de control en el Estado de Israel, es mucho más probable que el gobierno pese más en su decisión, incluso pese a las alas radicales, que en el caso de la Franja de Gaza, donde no hay ningún tipo de control sobre lo que quiera o no quiera hacer el grupo terrorista Hamás. Por eso yo creo que, en primer lugar, esta es una intención de deseo. Recordemos que si Hamás acepta esta propuesta, en 72 horas debería liberar a todos los secuestrados israelíes, los 48 que quedan, tanto los vivos como aquellos que ya están muertos, así como debería empezar de manera inmediata también la reconstrucción de la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que dice Israel? Sin Hamás. ¿Qué es lo que dice Donald Trump? Sin Hamás. Hamás puede aceptar y tranquilamente después seguir estando. ¿Qué es lo que puede terminar pasando? De hecho, es lo que más probablemente pase en algún momento, sea el final de la guerra o no. Si no se desmilitariza Hamás, es muy probable que siga gobernando, que siga teniendo alguna injerencia directa o indirecta
en el gobierno de la Franja de Gaza. Y no se puede ser naif en este tipo de cuestiones porque es algo real, que tranquilamente pueden seguir con el poder en la Franja de Gaza y, por supuesto, poniendo en riesgo no solo a la población misma gazatí de continuar esta guerra, sino también a la población israelí y a los secuestrados que siguen ahí. Es una situación desesperante y, como digo, lo más importante que tiene que salir de este plan es la reconstrucción de la Franja de Gaza, porque hoy hay miles y miles y miles de desplazados palestinos que ya no tienen a dónde volver y que es imperativo que se reconstruya la Franja de Gaza en todos los sentidos posibles para que esta situación humanitaria termine. Y la situación humanitaria grave termine, ¿no? Claro, y una situación bélica que termina con unas consecuencias que trascienden más allá de lo que vemos, sino termina por trascender también en el sentir del gazatí, en lo que se va a venir de pronto en los próximos tiempos a propósito de ese sentimiento de dolor tan arraigado que se ha vivido allí en ese territorio, en territorio palestino. ¿Qué decir entonces en síntesis, brevemente? ¿Hay esperanzas o más bien hay que tomar con calma esta reunión así como las anteriores? Siempre que hay un tipo de anuncio de estas características, ¿no? con estos acuerdos internacionales, sobre todo mediados hoy por la persona más poderosa del mundo, que es Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hay un poco más de margen de esperanza que antes. Ahora, hay que tomarlo con calma porque, uno, pese a que las partes acepten, eso no quiere decir que necesariamente se lleve a cabo en el terreno. Ese es el principal desafío, que lo que pasa, lo que queda en este acuerdo se verifique después en el terreno y se materialice, que ojo, puede ser que al principio tenga ciertos problemas, pero que con el paso del tiempo se vaya cimentando. No es que va a salir perfecto de una si es que termina saliendo. Ahora, yo esto lo tomaría con calma. Es el inicio, es un inicio muy auspicioso el que termine la guerra, que regresen los secuestrados israelíes, que los civiles gazatíes puedan volver o puedan reconstruir también la Franja de Gaza con apoyo de la comunidad internacional y de los países árabes, que se termine con esta cuestión, pero de todas maneras hay que tomarlo con calma porque puede también fallar. Y uno tiene que estar dispuesto a todas las alternativas, no puede ir por una o por otra, tiene que tomar todas las dimensiones en juego, después analizar y ver qué termina pasando en la realidad. Pues muchísimas gracias, Mauro, por estos minutos, por su análisis tan claro y tan preciso en este tema. Un placer, muchas gracias por convocarme.